Dios le bendiga, mis santos hermanos. Bienvenidos a este canal, Fundamentados en la Verdad. En esta ocasión vamos a estar analizando las palabras, la enseñanza del sacerdote Luis Toro. Vamos a decir en cierto sentido que esta enseñanza es prácticamente la enseñanza fundamental de los católicos o de los que profesan esa fe. Es lo que creen, o sea que no es simplemente la opinión de un sacerdote, es una doctrina fundamental de la Iglesia. O sea que esto es lo que se supone deben de creer todos los católicos, lo que deben de aceptar y recibir todos los católicos. Entonces, vamos a estar viendo el siguiente video y queremos decir que no es un ataque al sacerdote Luis Toro. Es un ataque más bien a los argumentos y a la enseñanza. No tenemos ningún deseo ni ningún ánimo de ofender absolutamente a nadie, simplemente queremos exponer la verdad bíblica, la verdad que Dios ha revelado en su palabra, solamente eso. Entonces, vamos a estar analizando no solamente la enseñanza, la doctrina, sino también la actitud y la conducta. Vamos a examinar moralmente, por así decirlo, el proceder a la luz de la palabra. Y vamos a ver cómo resulta a la luz de las escrituras su forma de transmitir el mensaje, si hay o no hay odio, si hay o no hay malas intenciones. Entonces quiero decir que yo sé que con este video no vamos a convencer quizás a ningún católico, pero sí también cumplimos con el mandato de Judas de contender ardientemente por la fe que nos ha sido entregada. Entonces, este tipo de personas es necesario exponerlas porque son engañadores, son de los que el mismo apóstol Pablo dice que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vamos a ver ese video, vamos a ver el video. Esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, Felipe, hijo de Alfeo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy... Muy bien, veamos que él acabó de leer la palabra perfectamente correcto. Ahora vamos a ver las interpretaciones que él hace de la palabra y cuál es la enseñanza que él intenta transmitir, torciendo totalmente la Biblia, saltándose algunos textos, mutilando la palabra. Pero vamos a ver. La palabra de Dios, San Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante, nos viene a decir una gran enseñanza para todos nosotros. Dios es el Dios de todos, eso sí, del universo, todos los seres humanos. Y ese Dios quiere salvarnos a todos. Y ha mandado a su Hijo como el Salvador, por eso llama a Jesús, que significa el Salvador. Viene a salvarnos. ¿De qué viene a salvarnos? Viene a salvarnos del pecado, de la muerte, del enemigo, del diablo. Viene a darnos el reino de los cielos. Esa es la salvación, eso lo creemos todos. Pero resulta que ese Dios que viene a salvarnos, Él quiere darnos a todos nosotros a conocer su voluntad.
¿Qué es lo que Él quiere que hagamos para ser santos? Para salvarnos. Ojo, sabiendo que hay personas que piensan de una manera, enseñan unas cosas, dicen otras. Cada persona piensa lo que quiere. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si Dios quiere, por ejemplo, que nosotros hagamos las cosas bien, Él nos dice cómo tenemos que hacerlo. En los mandatos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento eran mandamientos. Por ejemplo, no matarás. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo bueno? ¿Matar? Ok, hasta aquí por lo menos se podría decir que vamos bien. Pero hay algo que él declara que en realidad no es así. Él empieza diciendo, creemos que Jesús ha venido a salvarnos, que Él es el Dios de todos los hombres, eso lo creemos todo, pero eso no es cierto. Porque aunque Él dice que Dios ha venido a salvarnos, aunque Él dice eso, Él luego dice que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad, y eso es correcto. Pero vamos a ver que va a decir una contradicción, porque nos viene a decir que Él quiere que conozcamos su voluntad para salvarnos. Entonces, o Jesús vino a salvarnos, o es el conocer su voluntad lo que nos salva. Entonces, hay un error ahí increíble, porque Él está introduciendo la salvación no por gracia, sino por obras. Es decir, es haciendo tales y X cosas que nosotros nos vamos a salvar. Entonces, rompiendo así con la doctrina de la gracia. Ahora, mucha gente acusa a los cristianos que creemos por la palabra que la salvación es por gracia. Nos acusan de decir que nosotros decimos que la fe sola salva, o que no necesitamos hacer nada para salvarnos, etcétera, y ese tipo de cosas. Y realmente nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para salvarnos, porque la salvación nadie se la puede ganar. La salvación es un regalo de Dios. Es decir, yo recibo a través de la fe la salvación gratuitamente. Ahora, hay muchos que dirán, bueno, pues si es así, entonces podemos pecar y hacer cuantas cosas. Y eso no es así. Porque la salvación no es que recibí la salvación y ya. La salvación, la gracia de Dios, es el poder de Dios para no pecar. La gracia nos ayuda a pecar. Cuando una persona recibe la salvación, esa salvación produce en la persona obras. Esa salvación produce en la persona que esa persona quiera amar a Dios, quiera conocer su voluntad para agradarle. Pero no es que Él quiere conocer esta voluntad para salvarse. Él quiere conocer esta voluntad porque Él ya ha sido salvado. Es lo que el apóstol Pablo plantea, es lo que la Biblia nos enseña. Solamente para citar algunos capítulos, por ejemplo, vamos a irnos a la Biblia, donde Jesús nos enseña a nacer de nuevo. Si nos vamos a Juan, a Juan 3:7, nos vamos a encontrar lo siguiente. Dice Juan capítulo 3, versículo 7 lo siguiente. Jesús le dice a Nicodemo, un erudito, un hombre que tenía conocimiento de la ley de Dios, que tenía conocimiento, conocía la voluntad de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces tú tienes una persona aquí que es maestro, pero no ha experimentado un nuevo nacimiento. Y así hay muchos católicos que conocen la Biblia, conocen 2 o 3 versículos, pero no han experimentado el verdadero nacimiento. No ha habido un cambio transformador. Y eso lo provoca la salvación.
Cuando recibes la salvación por medio de la fe, esa salvación te transforma, te cambia, transforma ese corazón y empiezas a amar aquellas cosas que antes tú aborrecías. Aborrecías la justicia de Dios, ahora por cuanto la salvación ha entrado y llegado a tu vida, ahora amas la justicia de Dios. Y nace espontáneamente, como producto de esa salvación, el querer conocer a Dios. Entonces, Él nos enseña que nosotros debemos de cumplir con esto, aquello, para poder ser salvos. No es así. Nosotros necesitamos ser salvos para poder cumplir con los preceptos y mandatos de Dios, que son cosas diferentes. Entonces nosotros no somos salvos porque obedezcamos los mandamientos o no obedezcamos los mandamientos. Nosotros, por cuanto somos salvos, obedecemos los mandamientos de Dios, que son cosas totalmente diferentes. Vamos a seguir viendo. Para no matar, pues Dios dice en su palabra, no matarás. Ahí yo ya entonces comienzo a razonar y digo, pues Dios dice, no matarás. Lógico, ¿qué es lo bueno? No matar. ¿Qué es lo malo? Matar. Entonces la palabra de Dios nos va iluminando. No robarás. Entonces te dice, ¿robo o no robo? Si quieres hacer las cosas bien, no robo, porque la Biblia dice, no robarás. Entonces Dios nos viene a hablar qué es lo que Él quiere. Las cosas más importantes lo son los 10 mandamientos. Pero luego hay otras cosas que también son importantes, pero que no están en los 10 mandamientos. Y eso es lo que llamamos su palabra, las Sagradas Escrituras, que nos viene a hablar precisamente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos hacer las cosas bien. Eso es lo que se llama... Eso que él dijo es totalmente absurdo. Él dice, tenemos los 10 mandamientos, luego hay otra cosa, y a eso es que llamamos su palabra. Realmente entonces los 10 mandamientos no son la palabra de Dios. No son los 10 mandamientos la palabra de Dios. Por supuesto que sí, aún los 10 mandamientos también son su palabra. Es decir, tanto los 10 mandamientos como lo que dijeron los profetas y lo que está en los salmos y todo lo demás, también son palabra de Dios. No es que por un lado tenemos los mandamientos y por otro lado tenemos la palabra de Dios. No, eso no tiene ningún sentido. Y si ustedes quieren pueden repetir para que escuchen que eso es lo que él dice. Vamos a ver, él dice tenemos los 10 mandamientos, luego tenemos otras cosas que es lo que llamamos palabra de Dios. No es eso. Iluminando, no robarás. Entonces te dice, ¿robo o no robo? Si quieres hacer las cosas bien, no robo, porque la Biblia dice, no robarás. Entonces Dios nos viene a hablar. Escuchen. ¿Qué es lo que Él quiere? Las cosas más importantes son los 10 mandamientos. Pero luego hay otras cosas que también son importantes, pero que no están en los 10 mandamientos. Hay otras cosas que también son importantes, que no están en los 10 mandamientos, y a eso le llamamos palabra, las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que sepamos hacer las cosas bien. Eso es lo que se llama, en el Nuevo Testamento, se llama Evangelio. Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que Dios nos reveló, la buena noticia. Hay cosas que ustedes y yo no conocíamos, pero que Dios nos reveló. Por ejemplo, hay personas que dicen el cielo no existe. Otra persona que dicen el cielo sí existe. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? Pues entonces Dios, para que usted y yo tuviésemos la certeza si existe o no existe, mandó a su Hijo que nos dio la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Sí existe el cielo. Y ustedes pueden ganarse el cielo. Ahí está la buena noticia. Pero sin embargo, seguirán existiendo personas que dicen que no existe el cielo. Vamos a ver, creemos en el cielo, por supuesto que sí. El Señor habló acerca del cielo, creemos eso. Sin embargo, a la hora de hablar del Evangelio, nos referimos específicamente, la palabra se refiere específicamente al mensaje de salvación por gracia. Es decir, en el que Jesús muere por nuestros pecados y resucita para nuestra justificación. Ese es el mensaje del Evangelio. Buena noticia se le llama porque declara el Evangelio que el hombre está perdido y que es un pecador. Sin embargo, alguien murió por él para que él no tenga que ir al infierno. Y esa es la buena noticia. Eres tú un culpable, mereces el infierno, mereces la condenación justa de Dios.
Sin embargo, Cristo ha muerto por ti, para que tú no tengas que pasar por esa condenación eterna. Esa es la buena noticia. Y eso usted lo puede encontrar en todas las escrituras prácticamente del Nuevo Testamento. Usted puede ir a 1 Corintios capítulo 15 y ahí usted va a encontrar el evangelio que el apóstol Pablo predicó. Ahora la pregunta es, ¿predican los católicos el evangelio? No predican el evangelio. Porque el mensaje del evangelio es muy sencillo. El mensaje del evangelio es muy sencillo. Usted es un pecador, Cristo murió por ti para darte salvación. Si no le recibes, pasas a condenación. Si le recibes y le aceptas, entras a la vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. Entonces, cuando los católicos predican o andan por ahí, no predican esto. Ellos no le dicen a la gente que es un pecador, que tiene que arrepentirse y que tiene que recibir a Cristo en su corazón para que sus pecados sean borrados y puedan entrar al cielo. Ellos no predican el mensaje del evangelio. ¿Qué evangelio predicaba el apóstol Pablo? Búscalo ahí en su Biblia. 1 Corintios capítulo 15. Pablo vuelve a repetirle a los corintios qué evangelio les predicó cuando fue a ellos. Entonces vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo está diciendo, vuelvo a recordarles el evangelio que les prediqué, el que recibisteis, en el que estáis perseverando. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En otras palabras, si reciben y permanecen en el evangelio que yo les he predicado, ustedes son salvos. De lo contrario, no lo son. Entonces Pablo es bastante claro. Si ustedes perseveran en el evangelio que les he predicado, serán salvos. Ahora, ¿qué evangelio predicaba el apóstol Pablo? Así es como se estudia la Biblia desde su contexto. Verso 3. Vamos a ver qué Pablo les predicó. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, o sea, lo que me dieron a mí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces es bastante claro cómo el apóstol Pablo dice qué evangelio les predicó a los corintios. Además os declaro el evangelio que os he predicado. Además os declaro el evangelio que os he predicado. ¿Qué es ese evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del evangelio. Nosotros. Ese es el mensaje de la buena noticia del evangelio. Pero vamos a continuar viendo a ver qué tiene que decir el sacerdote. Jesucristo viene y nos dice, Dios sí existe y es nuestro Padre. Pero hay personas que dicen, Dios no existe. Yo soy ateo, Dios no existe. Pero Dios, para que usted y yo supiésemos distinguir una cosa de la otra, entonces envió a su Hijo para que su Hijo nos diga si es verdad que existe o no existe el cielo. Si es verdad que existe o no existe el infierno. Sabiendo que hay muchas personas que dicen que el infierno no existe, que el cielo no existe, que Dios no existe. Eso a mí ¿qué me importa? A mí me importa es saber qué dice Jesucristo, porque yo soy cristiano. Entonces Jesucristo nos trae la buena noticia, nos enseña las cosas del cielo. Pero hay un problema, que cuando Jesucristo vino, ustedes no estaban. Hace 2000 años. Ni yo tampoco estaba. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo dice, bueno, para que la gente se dé cuenta cuál es el mensaje de la salvación, voy a escoger, de entre tanta gente que había en el mundo, voy a escoger 12 hombres que los llamó apóstoles. Y dice la Biblia que Él llamó a los apóstoles y los envió a predicar. Observen algo, esto lo vamos a mostrar con la Biblia. Observen algo, que la Biblia no dice que cualquier persona puede comenzar a predicar lo que le dé la gana.
Eso lo enseñan los protestantes. ¿Te das cuenta que los protestantes dicen, cada uno predica lo que... Ok, empezamos a escuchar ya las primeras declaraciones del sacerdote. Evaluando lo que él dice, uno entiende fácilmente que está mintiendo. Porque ningún cristiano evangélico enseña que tiene que predicar lo que quiera. O sea, ningún cristiano evangélico enseña que se puede predicar lo que sea. No, nosotros somos solo escritura. Es decir, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad suprema. Entonces, ¿cómo dice él que nosotros enseñamos que se puede predicar cualquier cosa? Nosotros predicamos la palabra del Señor solamente. Hablamos la palabra del Señor. Le da la gana. Y eso es inspirado por el Espíritu. Pero ¿qué enseñó Cristo? Porque eso lo pueden decir ellos y se les respeta. Un ateo dice, nada, ¿qué cuento? ¿Qué vamos a predicar? La palabra de Dios, ni palabra de Dios es. El católico dice, ¿a quién le creo? ¿Al ateo o al protestante? Pues ni al ateo ni al protestante, vamos a ver qué dice Cristo. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes miren. Ok, eso está excelente. ¿Por qué? Porque ese mensaje, ese discurso, es un discurso de doble moral. No, realmente ellos no creen eso. Porque si fuera así, no incluyeran la tradición, porque los católicos creen en la palabra más la tradición, las cosas que no es lo que nos enseña Cristo. Fíjense que él dice que no importa lo que diga el protestante, no importa lo que diga el ateo, vamos a la Biblia, lo que diga Jesús. Ahora, sería muy bueno preguntarle a ellos, ¿cuándo Jesús enseñó que a María se le debía uno de arrodillar o que se le debía de venerar? ¿Cuándo Jesús enseñó a sus discípulos a hacer eso? ¿Cuándo los discípulos se arrodillaron ante María? ¿Cuándo los discípulos utilizaron rosario? ¿Cuándo los discípulos en la palabra enseñaron que María ascendió al cielo en cuerpo y alma? Nunca. Los discípulos no enseñaron eso. Jamás los discípulos enseñaron ese tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué si él dice que no importa lo que digan los protestantes, no importa lo que diga el ateo, lo que importa es lo que dice la palabra? ¿Por qué luego niegan la palabra con sus prácticas? O sea, es un discurso de doble moral. Es un discurso de doble moral. Es una falsedad. Porque ellos no creen en la sola escritura. Nosotros sí creemos en la sola escritura. Entonces está apelando a la Biblia como la autoridad suprema. Entonces no está dando la razón a nosotros. Porque al final, ¿dónde acude él para exponer sus ideas y exponer sus puntos? A la palabra de Dios. Y luego la acusa y dice, bueno, los evangélicos interpretan la Biblia como le da la gana. ¿Y él cómo la interpreta? Entonces, él sí tiene la interpretación correcta. Entonces, ¿en base a qué la interpreta? Nunca los cristianos evangélicos hemos enseñado que la Biblia debe ser interpretada como da la gana. Todo lo contrario, nosotros creemos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Creemos que la Biblia tiene que ser interpretada siguiendo las normas y las reglas hermenéuticas. La hermenéutica no es un invento de los evangélicos. La hermenéutica es una ciencia de interpretación. No es un invento de los evangélicos, es una ciencia de interpretación. No fueron los evangélicos quienes desarrollaron la hermenéutica. O sea, es una ciencia de interpretación y cuando se aplica correctamente, siguiendo, agotando el método exegético, el método hermenéutico, entonces llegamos a conclusiones verdaderas, siempre y cuando las conclusiones hayan hecho un correcto análisis de los hechos extraídos en ese proceso hermenéutico. Entonces nosotros no enseñamos que la Biblia debe de ser interpretada a su manera. Bueno, los católicos sí, pero los católicos interpretan la Biblia como ellos quieren y eso lo vamos a ver. Cómo tuercen la palabra, cómo mutilan la palabra, ignorando el contexto histórico, ignorando el contexto del texto, el contexto inmediato. Absolutamente es una mutilación de la palabra. Interpretan la Biblia como quieren, pero algún día darán cuenta al Señor. A ver, vamos a ver qué hizo Cristo para que ese evangelio llegara a nosotros. Vamos a ver. Marcos, te voy a leer de la Biblia Reina Valera, la de los protestantes, para que ustedes descubran que está en la Biblia, solo que los protestantes nadie se lo explica. Escuchen. Eso también es una falacia, eso es prácticamente estrategia psicológica. Vamos a tomar la Biblia de los evangélicos para que ellos vean que está en la Biblia.
nunca hemos dicho, lo que él está leyendo, nosotros creemos que está en la Biblia. Creemos absolutamente que lo que él está leyendo está en la Biblia. Ahora, lo que él va a intentar decir de eso es lo falso, es lo mentiroso. Él no se está acusando de algo que nosotros no creemos. Él levanta todo un hombre de paja, una idea, los evangélicos esto, y le vende esa idea a los católicos, y los católicos dicen, bueno, esos son los evangélicos. Ah, mira, y eso no es el evangelio. O sea, eso no son los evangélicos. Eso es una idea errada que él tiene de los evangélicos, y entonces él ataca eso. Porque él no ataca en sí el evangelio, él no ataca en sí la creencia de los evangélicos, él ataca una idea que él se crea, que él desarrolla, para luego ridiculizar. Después subió al monte. Después subió al monte. Observen lo que viene. Y llamó así a los que él quiso. Aquí está el secreto. Repita. Llamó. Y llamó así a los que él quiso. Observen. Aquí la Biblia nos viene a decir que Jesucristo, para que el mensaje de Dios llegara a todas las partes, a todos los pueblos, a todas las naciones, él llamó a los que él quiso. Aquí no vengan a decirme los protestantes que cualquier persona que le dé la gana comienza a predicar. Yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo vengo a predicar la palabra de Dios porque yo tuve una revelación y el Señor me habló a mí claramente y me dijo, Petrilo, váyase a predicar. Mentiras. Dice la Biblia que Jesucristo es celoso con la predicación y llamó a los que él quiso. Quiere decir que no cualquier persona puede comenzar a predicar. Ya lo van a ver. Llamó a los que él quiso. ¿Para qué lo llamó? Pongan cuidado. Y vinieron. Ok, vamos a ver. Estamos totalmente de acuerdo en que Jesús escogió a sus 12 apóstoles para que fueran y llevaran el mensaje del evangelio. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo es que él está diciendo que nosotros enseñamos que cualquiera puede predicar. Eso no es cierto. Nosotros no enseñamos que cualquiera puede predicar. Eso es una falacia que él se está inventando, que él está creando. Nosotros creemos en lo que la Biblia nos enseña. Segunda de Timoteo capítulo 3, su verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros creemos que la persona tiene que ser formada por la palabra. Primero hay que ser formado por la palabra. Eso es lo que enseña la iglesia evangélica. Pero otra cosa es lo que él dice que nosotros enseñamos. Lo que él dice que nosotros enseñamos no es realmente lo que nosotros enseñamos. Es simplemente una mentira, es un engaño que él hace. Es un muñeco de paja que él levanta para poder acusarnos. A él. ¿Para qué? Y estableció a 12. ¿Para qué? Y estableció a 12. ¿Para qué? Vamos a ver, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Primero. Y segundo, Y para enviarlos a predicar. aquí está prohibido que cualquier persona comience a predicar por su propia cuenta. Yo agarro la Biblia y comienzo a predicar por mi propia cuenta, porque a mí me da la gana. No, muéstreme dónde dice la Biblia eso. Pero es que yo soy evangélico y yo enseño eso y a mí me enseñaron eso. Está bien, a ustedes le enseñaron eso. Nosotros no enseñamos eso ni tampoco creemos eso. Ahora, si él viene a decirnos que los únicos que pueden predicar la palabra eran los apóstoles, está en una total y absoluta herejía. La Biblia enseña que también Jesús designó a 70 y los envió a predicar. Designó a 70, no solamente a los 12 apóstoles, designó a 70 y los envió a predicar. Pero hay algo que él omite. Porque ellos toman este mandato, esta autoridad, y dicen, bueno, Jesús nos ha enviado a predicar. Ni siquiera Jesús instituyó sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Ellos tienen una doctrina ahí que tuercen, pero eso ya es otro tema. Entonces el punto acá es que ellos quieren decir que nosotros nos autonombramos. Es decir, y nosotros enseñamos que cualquiera puede predicar. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. No cualquiera puede predicar. O sea, para predicar primero hay que tener conocimiento de la palabra.
Para poder predicar hay que tener conocimiento de la palabra y tener el llamado de parte del Señor. Ahora, hay ciertas características y ciertos atributos que a medida que vayamos viendo, vamos a ir desarrollando. Sin embargo, es importante que uno tenga en cuenta esto. Él intenta acusar y decir que nosotros como que nos autonombramos y decimos que nosotros nos llamamos a nosotros mismos y nos nombramos a nosotros mismos y decimos que se puede predicar lo que quiera. Y eso no es cierto, una mentira. Se les respeta, pero para algo está la Biblia. La Biblia está para que usted y yo demos cuenta que eso no puede ser, que eso es lo que se hace hoy día. Ustedes vieron ahorita la noticia, por ejemplo, la noticia en Venezuela, que el presidente dijo que ya no quería el mal, se había metido en la sotana y que el diablo estaba en la sotana y que ahora iba a apoyar a los evangélicos y ahora le iba a dar cancha abierta a los evangélicos, a construir templos a los evangélicos, porque entonces, ahí iba a haber otra alternativa para los cristianos, de comenzar a escuchar el evangelio a cualquiera que le dé la gana de comenzar a predicar. Pero eso está en la Biblia. El problema es que no está en la Biblia. Y cualquier persona puede detectar con la lupa que Jesús llamó a los que Él quiso. O sea, dentro del pueblo, Él es el que escoge. No cualquiera puede hacerlo. Y dice, y los escogió para que estuvieran con Él y luego para una misión, para enviarlos a predicar. O sea que no cualquier persona puede agarrar la Biblia y decir, yo me nombro pastor, yo me nombro evangelista, yo me nombro apóstol y voy a predicar la palabra de Dios, que es lo que hacen los protestantes. Ustedes se dan cuenta, los protestantes, ¿quién los nombra pastores? ¿Quién les da esa autoridad, ese poder? Ninguno. Eso no se... Ok, esa es una excelente pregunta, pero una excelente pregunta. Observe que primero él dice, a los protestantes, ¿quién los nombra? A los protestantes, ¿quién le da esa autoridad? O sea, ellos se toman la autoridad para sí. Ellos dicen que los únicos que son enviados son ellos, que los únicos que pueden predicar la palabra son ellos. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que aclarar. Es fácil refutar esta postura del sacerdote. Incluso los discípulos en cierta ocasión vieron a uno que estaba echando fuera los demonios y vinieron y le dijeron, Señor, vimos uno que echaba fuera los demonios y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo, déjenlo. Porque no hay quien haga estas cosas que luego hable mal de mí. La pregunta aquí es, ¿quién escogió a ese? Esa sería una excelente pregunta. ¿Quién escogió a ese? Ahora, como cristianos estamos totalmente de acuerdo que quien escoge es Cristo. El que escoge es Cristo. Ahora, ¿cómo se nombran las iglesias? ¿Cómo se nombran las iglesias? Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 1 se escoge a uno para ser el sucesor de Judas, quien había muerto. Se escogió a uno para ser el sucesor. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se escogió? La iglesia lo escogió. Es la iglesia quien escoge. Es la iglesia quien tiene la autoridad de parte de Cristo, de parte del Señor, para escoger. Es a través de los hermanos que Dios nos hace el llamado. Dios nos puede llamar a través de un pastor. El Espíritu Santo nos puede llamar a través de un pastor. Personalmente también el Espíritu Santo nos puede dar la revelación y nosotros acercarnos a nuestro pastor y los pastores comentan diciendo, bueno, nosotros creemos que tú tienes las cualidades bíblicas para este ministerio. Entonces, así es como se nombran y así es como lo enseña la palabra del Señor. Y lo vamos a ver más adelante esa parte ahí. Porque nosotros no nos nombramos a nosotros mismos. No nos nombramos. Hay ciertos requisitos y ciertos atributos que tienen que tener para que la iglesia, es la iglesia quien escoge a los ministros. Vergüenza, mañana agarran la Biblia y dicen, yo me nombro pastor porque tuve una revelación anoche, el Señor me dijo que me nombraba pastor. Y hay otro tonto que le cree y lo sigue. Pero ¿quién le dio esa autoridad? ¿Quién lo llamó? Jesucristo.
a los 12 apóstoles, sabemos que son apóstoles. Apóstoles significa enviado a predicar. Sabemos, porque él lo dice la Biblia, llamó a los que él quiso y los envió. Entonces sabemos que sí hay y que son enviados. Pero ¿cómo va a decir un protestante, yo soy apóstol, yo soy enviado, si a él no lo envió nadie? Que a mí yo tuve un sueño y el Señor me envió. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no es. Yo le voy a mostrar en la Biblia cómo el Señor sigue llamando, pero usted me... Fíjense la clase de actitud, porque no solamente evalúen la teología, sino también la conducta. Cómo él se burla. A Petronila le patina el coco, eso es una burla. Pero ¿qué dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 24? Que no podemos enojarnos contra nuestro prójimo y tampoco llamarle fatuo ni necio. Mucho menos decirle que le patine el coco, porque la palabra fatuo lo que significa es falto de entendimiento. Entonces, ¿qué clase de moral tiene una persona así? ¿Procede de acuerdo a la palabra del Señor? No, no lo hace. Se burla de manera despectiva de los cristianos evangélicos, de la verdadera iglesia de Jesucristo. Él se burla de una manera que no es como lo haría Jesús. ¿Usted cree que Jesús haría ese tipo de cosas? Yo no imagino a Jesús, porque no va acorde con el carácter de Cristo y no va acorde con lo que Él nos mandó en Mateo 5, capítulo 20, verso 22 al versículo 24. Es decir, Padre, pero en aquel tiempo el Señor llamó a estos 12, está bien. Pero ahora llama a los evangélicos mentalmente, les llega la idea, yo quiero ser pastor, yo agarro la Biblia y quiero ser pastor, ¿y no será que el Señor lo está llamando? Pues no, así no es. Porque si hubiese sido así, habría constancia en la Biblia que toda persona que le llegara en la cabeza, voy a predicar lo que a mí me da la gana, agarrara la Biblia y comenzara a predicar, entonces estaría escrito en la Biblia. Pero en la Biblia no está escrito así. En la Biblia está escrito que para poder ser apóstol de Cristo e ir a predicar de parte del Señor, varias cosas tienen que suceder. Primero, que Jesucristo va a llamar a la persona, pero no la va a llamar en la mente. Petronilo, mande Señor, lo nombro pastor. Así no es. Y le invito a cualquier protestante que me muestre en la Biblia donde diga eso. Eso no existe. Pero sí le voy a mostrar a ustedes cómo... En primer lugar, nosotros no enseñamos eso. Pero, si él tiene dudas de cómo se nombra un pastor, en primer lugar, quienes eligen y tienen que elegir los pastores es la iglesia. Es la iglesia quien escoge los diáconos, etcétera, y así sucesivamente. Ahora, él dice que tiene que ser directamente de uno de ellos, de alguna manera decir que tiene que ser un sacerdote, que tiene que darle la autoridad a él, o si no, no. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Porque usted puede desear, usted puede anhelar ser obispo. Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguno quiere ser obispo, si quiere ser pastor, está deseando una buena cosa. Ahora, para escoger a esa persona, tienen que haber ciertos requisitos. Entonces, son los requisitos de la palabra lo que dice quién puede y quién no puede ser o no ser. Y no la Iglesia Católica y su interpretación tergiversada de la palabra de Dios. Vamos a ver. Sigue diciendo el verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. O sea, intachable. Eso no significa que no pueda cometer errores. Eso no significa infalible. ¿Ok? Marido de una sola mujer. Ahí fallan totalmente los sacerdotes. Porque los sacerdotes no pueden tener mujer. No pueden ser casados. Y el obispo debe de ser marido de una sola mujer. Entonces ahí se cae la doctrina católica. Absolutamente. Entonces, ¿cómo pueden ellos ser sacerdotes? ¿Cómo pueden decir que Cristo los nombró? Si Pablo dice cuáles son las características que debe de tener un obispo. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, tiene que tener conocimiento de la palabra. No dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pablo le está enseñando a la iglesia cómo deben de escoger a los obispos. ¿Cuáles son las características que debe de tener un obispo para poder ser escogido? Y se puede anhelar, o sea, la persona puede anhelarlo, puede desear ser obispo, puede desear ser pastor, pero tiene que tener ciertas características. Entonces no es que aquí nosotros nos nombramos y nada, no. La Biblia dice quién puede, quién no puede ser. Y es la iglesia quien lo escoge, porque Cristo le ha dado la autoridad. El Señor, según la Biblia, llama, pero a través de otro hombre. Y no cualquier hombre, de otro hombre que sea apóstol. Que es lo que llamamos en la iglesia la sucesión apostólica. Un apóstol de Cristo llama a otra persona para que sea apóstol. Y por medio de esa persona Dios lo está llamando. Lo consagra, le impone las manos y lo envía. De modo que cuando... Fíjense muy bien en lo que él acaba de decir. Él dice que de la única manera que una persona puede tener un cargo ministerial en la iglesia es si un apóstol le ha delegado la autoridad. Eso ellos le llaman sucesión apostólica. Es decir, si un apóstol te ha dado la autoridad para que sigas o continúes predicando el evangelio, entonces tú lo puedes hacer. Si un apóstol lo ha hecho. Ellos le llaman eso sucesión apostólica. Vamos a ver en qué se fundamenta esta doctrina. Cuando mueran estos 12, Jesucristo, hoy vemos que Jesucristo llamó 12, pero esos 12 tenían que morir. Y cuando esos 12 muriesen, ¿qué iba a pasar? ¿Se acabaron los apóstoles? No. ¿Cómo hace la Biblia para mostrarnos a nosotros que pueden continuar los apóstoles de Cristo? Sencillo. Hay capítulos, hay versículos donde dice qué se tiene que hacer para que no se acaben los apóstoles, sino que sigan continuando. ¿Y cómo ustedes y yo podemos descubrir? Ojo. Esto es importante, ¿eh? Nosotros hacemos la distinción entre los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo y apóstoles como enviados. Es decir, cuando una persona es enviada, se le puede llamar apóstol, porque apóstol lo que significa es enviado. Pero eso no significa que sea uno de los 12 apóstoles. Ahora él dice que para que los 12 apóstoles no se acaben, vamos a ver, Jesús dejó algo. Vamos a ver que él dice que los 12 apóstoles no se pueden acabar, porque ellos iban a morir, entonces tenían que continuar. Vamos a ver eso. ¿Cuáles son los verdaderos apóstoles? Entonces la Biblia va a hablar de dos clases de apóstoles. Los verdaderos y los falsos. Los verdaderos, los que llamó Cristo y envió Cristo a través de los mismos apóstoles que él llamó y le dio el poder de imponer las manos para seguir, diríamos así, ordenando nuevos apóstoles. ¿Quiénes son los falsos apóstoles? Aquellos que no se someten a los apóstoles de Cristo, pero agarran la Biblia y comienzan a predicar lo que les da la gana, lo que les viene a la cabeza, y se nombran apóstoles y fundan iglesias. Eso se llama falsos apóstoles. Me queda, hermano, ¿sabe qué me queda? Demostrarlo con la Biblia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean hoy. Se lo voy a demostrar con la Biblia. La Biblia viene a mostrar que hay verdaderos apóstoles y hay falsos apóstoles. Ustedes escucharon hoy, o miren la noticia, el presidente dice, esos son apóstoles de Cristo. Vamos a adelantarlo para que lea la Biblia. Vamos a ver si son verdaderos o falsos apóstoles. Pero si el presidente los ayuda porque son verdaderos. Los apóstoles, capítulo, cualquier tonto agarró la Biblia y comenzó a predicar. Y dijo yo, Judas. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Judas muere, entonces cualquier tonto agarró la Biblia y comenzó a predicar. Y dijo, yo soy pastor, yo soy apóstol. No. ¿Cómo es? Porque si eran 12, luego los apóstoles dicen, pues se van muriendo, se van acabando. Se acaban los